Vemos que aquí también sale la colateral. Bien, la colateral de la aorta descendente, que va a irrigar parte del lóbulo derecho del pulmón. Entonces, esa es una patología que la supervivencia está dada por la presencia del ductus arterioso. Pero no fui yo. A ver. ¿Hay alguna dificultad, por favor, con Dictel? ¿Tenemos alguna dificultad de audio, de imagen? Por favor, infórmenos. Cuéntame si no. ¿Sí? Yo no sé si escuchan, no escuchan, estamos conectados o no sé. No, sí. Licenciada aquí, así la escuchamos. Continúe, doctora, por favor. Ya, Ok, gracias. Entonces, en este diagrama hemos clarificado bien que hay una ausencia de conexión que se llama atresia pulmonar, la presencia de un ductus arterioso, que es clave para esta sobrevivencia, y la ayuda de la presencia de colaterales que nacen de la aorta y se dirigen hacia el pulmón. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en varones, la prevalencia es de 0.07 por 1000 recién nacidos vivos, representa el 1.4% de todas las cardiopatías congénitas, y dentro del grupo de tetralogía de Fallot ocupan un 20%. Los factores que ocasionan esta cardiopatía generalmente son la diabetes materna, la fenilcetonuria, la ingestión de ácido retinoico o trimetadiona. También está asociada a diferentes síndromes genéticos. La trisomía 21, síndrome de Dios y también las otras asociaciones que presentamos aquí. En cuanto a la anatomía patológica, existe una atresia del infundíbulo del ventrículo derecho. ¿Qué es el infundíbulo? Es el tracto de salida del ventrículo derecho, previo a la arteria pulmonar. El aporte de flujo pulmonar proviene de la circulación sistémica. Ya hemos visto en un diagrama el ductus arterioso persistente, las colaterales aortopulmonares y unas colaterales derivadas de las arterias supraaórticas o de las arterias coronarias inclusive. El ductus arterioso en esta cardiopatía es de una orientación anormal, no es el ductus clásico. Generalmente se origina del callado aórtico y se dirige hacia las arterias pulmonares. Es más largo, tortuoso y generalmente se estrecha cerca de la arteria pulmonar. En cuanto a la clasificación de colaterales, hay una de Rabinovich. La anastomosis intrapulmonares corresponde a las arterias bronquiales, las ciliares, que nacen de la aorta descendente, y las extrapulmonares, que son las ramas aórticas. Pueden nacer del tronco brachicefálico, de la mamaria interna, de las intercostales, de las coronarias. Como ven, todo en conjunto el organismo ayuda de alguna manera a mantener el flujo pulmonar. Las arterias colaterales pueden ser de dos tipos, comunicantes o no comunicantes. Llamamos comunicantes cuando hay una conexión entre las arterias colaterales y la arteria pulmonar principal. Y las no comunicantes cuando estas arterias colaterales irrigan cada uno por su lado cada parte del pulmón y no van hacia la arteria principal, la pulmonar. Este es un diagrama que explica muy bonito en qué consiste cada tipo. Por ejemplo, en el tipo A, vemos que está dependiente del ductus arterioso. Acá vemos el callado aórtico, el ductus arterioso y la rama derecha e izquierda, confluentes y bien irrigadas por el ductus. En la siguiente vemos que las ramas pulmonares están presentes, pero no vemos ductos, pero sí vemos una arteria colateral aquí abajo. Y acá otra por arriba. En la tercera es la más grave. Las arterias pulmonares no están confluentes, están cada uno por su lado, a veces ni existen. Y solamente la circulación pulmonar se mantiene por las colaterales aortopulmonares.
Esos casos son los más graves. En cuanto a las malformaciones asociadas a estas cardiopatías, están el arco aórtico a la derecha, una CIA o un foramen oval permeable que se presenta en la etapa neonatal también, y la persistencia de la cava superior izquierda, drenando al seno coronario. También puede acompañarse con estenosis tricuspidia o atresia tricuspidia, canal AB completo, transposición de grandes vasos, pero eso es en menor frecuencia. En cuanto a la fisiopatología, como la CIB es grande, en este caso, las presiones son iguales en ambos ventrículos. Entonces hay una mezcla de sangre y lo que da una desaturación arterial. El aporte de oxígeno o de sangre al pulmón va a estar dependiendo de la circulación colateral o de la presencia del ductus arterioso. Si el ducto se cierra, porque usualmente ya al mes de vida el paciente ya presenta esa disminución del tamaño del ducto, entonces el paciente se va a presentar con síntomas más graves, dificultad respiratoria y cianosis incrementada, que puede comprometer la vida del paciente. La cianosis es inversamente proporcional al tamaño. ¿Qué quiere decir? A mayor cianosis, el ductus arterioso es de menor tamaño. Menos cianosis, un ductus grande. Entonces, eso es importante en el examen físico. Llamar la atención sobre el grado de cianosis. Un paciente neonato con cianosis marcada es de suma gravedad. En cuanto a los pulsos están presentes en las 4 extremidades, no hay mayor problema. Y pueden ocultarse una presencia de un soplo sistólico en el área pulmonar, dependiendo también del tamaño del ductus. Si el ductus es muy pequeño, generalmente no hay soplo. Si el ductus es grande, entonces existe un soplo. En cuanto a la radiología, vemos que aquí vamos a ver con mayor detalle que el flujo pulmonar, que es esto de aquí, se encuentra bastante empobrecido. Casi no se ve nada de vasculatura pulmonar. Ven un arco pulmonar, por ejemplo, en este caso, excavado, porque no hay arteria pulmonar, no hay infundíbulo pulmonar. Entonces se encuentra excavado. Y como esta es una cardiopatía cianótica, realmente el derecho es el predominante. Entonces el ventrículo derecho está más hipertrofiado y más crecido. Como ven en esta siguiente placa también, un crecimiento ventricular derecho, el arco pulmonar excavado y la vasculatura pulmonar bastante pobre. Cuando tenemos la sospecha de un niño con estas condiciones, vemos la placa y sospechamos primero por la frecuencia, una atresia pulmonar, tenemos que hacer un ecocardiograma. Entonces, en el ecocardiograma nos enfocamos más en la vía salida. Como ven acá, este es el eje corto, esta es la válvula aórtica, y al costado está la arteria pulmonar. Pero de aquí arriba está el ventrículo derecho, pero no vemos ningún pasaje de sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar porque acá hay una atresia pulmonar. Entonces, ¿cómo llega sangre a la arteria pulmonar? A través de este ductus arterioso que trae sangre de la aorta. Miren, acá está la aorta. Entonces, a través de este ducto está irrigándose en la arteria pulmonar para ser distribuida entre las dos ramas pulmonares e ir al pulmón. En casos que hemos tenido aquí en el hospital de estos tipos, generalmente a veces la cirugía demora mucho o si no la anatomía de las ramas le hace imposible la cirugía. Generalmente unas ramas pulmonares muy pequeñas, menos de 3 milímetros de diámetro, imposibilita la cirugía. Generalmente es de mal pronóstico. Entonces en esos casos se puede ayudar con la colocación de un stent a nivel del ductus. Como ya hemos mencionado el ductus, entonces se coloca un stent dentro del ducto para que no se cierre y mantenga la permeabilidad y así la continuidad del flujo sanguíneo al pulmón. Acá vemos en la otra vista supraesternal, vemos acá la aorta ascendente, callado, la aorta descendente y vemos el ductus que entra hacia las ramas pulmonares. Eso nos da tiempo para que el niño vaya desarrollando, vaya creciendo y tenga mejor anatomía de sus ramas pulmonares y ser
programado para una cirugía ya electiva. En cuanto al cateterismo cardíaco, como es una cardiopatía compleja, hay que definir bien las ramas pulmonares y la circulación pulmonar. La anatomía de las arterias pulmonares centrales son las que se tiene que averiguar. También si hay colaterales, de dónde nacen las arterias colaterales, de la aorta ascendente, descendente. También registrar la presión de las arterias pulmonares distales en los diferentes segmentos, porque algunos pueden cursar con hipertensión pulmonar también. Acá vemos un estudio de cateterismo muy interesante, donde vemos todo el callado aórtico, los vasos del cuello, miren, a su clavia izquierda, derecha, carótida izquierda, su clavia izquierda, y acá abajito como unas alitas vemos a las ramas pulmonares. La rama pulmonar derecha, la rama pulmonar izquierda, que se han pintado, ¿por qué? Porque el contraste ha pasado a través del ductus arterioso. Pero más abajo no vemos nada, o sea, no hay una desconexión completa de la arteria pulmonar con el ventrículo derecho. En cuanto al tratamiento, antes de ver el tratamiento, entonces con todos los exámenes ¿no? que se han practicado, se tiene que ver cuántas colaterales tiene el paciente, cuántas y en qué zonas. También ver si esas colaterales tienen conexión con el tronco pulmonar principal o son aisladas. Si comparten la perfusión, pueden ser ligadas, o sea, si esas colaterales ayudan y se conectan con la arteria pulmonar, pueden ser ligadas tranquilamente. Pero si no, no se puede hacer eso. En general, la circulación pulmonar ayuda en 50%, y las colaterales son 45% y el 5% es por ambas. Aquí vemos cómo en estos casos de arterias colaterales, los cirujanos tratan de unificarla, de unir todas las colaterales, juntarlas, aquí englobarlas, ¿no? Juntar todas las colaterales para aunarlas al tronco pulmonar. El número 4. Con un injerto, sí, el cuarto es el final. Ya, entonces todas las colaterales han sido abocadas al tronco principal de la pulmonar. Entonces, para conseguir un estado fisiológico normal. Pero para que pase por todos estos estadios, ocurre bastantes cirugías y son por periodos prolongados. Ahora hablaremos sobre la atresia pulmonar sin CIB, o sea, concepto intacto. Es el otro tipo de atresia pulmonar. También se presenta de 2.5 a 3% de los pacientes con cardiopatía congénita en la etapa neonatal. Aquí en este diagrama vemos cómo el ventrículo derecho es pequeño, no vemos ninguna CIB, está intacto y tampoco vemos pasaje del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Aquí un poco más claro vemos cómo el ventrículo derecho puede ser pequeño, mediano o grande, dependiendo cómo es la válvula tricúspide. Acá, el tamaño del ventrículo derecho es variable. Puede cursar con anomalía de la implantación de la válvula tricúspide, que es un Epstein asociado, y también hay diferentes grados de compromiso del patrón de la circulación coronaria. Vamos a ver. La válvula tricúspide generalmente es anormal en estas patologías de atresia pulmonar con septum intacto. Pueden variar de estenosis extrema, una hipoplasia severa de la tricúspide, a una insuficiencia severa, como en el caso del Epstein. Las comunicaciones fistulosas entre el ventrículo derecho y las arterias coronarias son frecuentes en la atresia pulmonar, con septum intacto, debido a la elevación de la presión intraventricular derecha, que causa la persistencia de la comunicación entre la cavidad ventricular y los vasos coronarios en la vida embrionaria temprana. Aquí vemos una placa también, con posiblemente con una insuficiencia tricúspide severa por un Epstein asociado, y vemos la vasculatura pulmonar bastante empobrecida.
casi no está irrigado, el paciente está aquí, como ven, intubado en una UCI neonatal. Aquí, un caso en que este paciente con atresia pulmonar cursa con una hipoplasia tricúspide. Ven aquí, comparado con esta válvula mitral que es grande, normal, vemos aquí la válvula tricúspide pequeñita. Por lo tanto, la cavidad ventricular derecha está reducida. Acá es otro ejemplo para ver en caso de una atresia pulmonar asociada con anomalía de Epstein, en el cual vemos una válvula veloseptal de tricuspillo adosado al septum interventricular y lo que ocasiona una insuficiencia tricuspilla severa, con crecimiento de aurícula derecha marcado. En estas patologías generalmente se hace dependiente, aparte del ductus arterioso, también la presencia de una CIA. Vemos aquí en la vista subcostal la aurícula derecha, aurícula izquierda, y aquí una comunicación interauricular con el cortocircuito de derecha a izquierda, por eso lo vemos en azul. Si este cortocircuito es muy pequeño, vamos a tener que hacer un procedimiento que se llama Raskin, que vemos acá al costado. ¿En qué consiste? En que por un catéter entra por la vena femoral, un catéter balón desinflado, llega a la aurícula izquierda, aquí a la aurícula izquierda, y ahí recién se infla. Entonces, inflado se tracciona a través del septum interauricular para la aurícula derecha. Entonces se jala y con eso ocasiona un desgarro del septum interauricular, permitiendo que sea de mayor tamaño y que haya mayor mezcla de sangre. Esto solamente se hace en la etapa neonatal, porque en los niños ya más grandes el septum se vuelve más grueso y se hace muy peligroso ese procedimiento. En cuanto a la circulación pulmonar, felizmente que en esta patología las arterias pulmonares sí son confluentes. La circulación pulmonar es mantenida por un conducto arterioso y que en este caso las arterias colaterales son más raras. Y existe también un tronco pulmonar principal en continuidad con la válvula pulmonar atrésica. Solamente que hay una atresia de la válvula pulmonar. Ahora, la presencia de conexiones ventrículo-coronarias puede promover la estenosis de las arterias coronarias o su interrupción, y la presión diastólica aórtica puede ser insuficiente para asegurar el flujo coronario. ¿Qué quiere decir esto? En este esquema les voy a explicar. Generalmente las arterias coronarias que ven aquí se perfunden en diástole. Pero aquí, en esta patología, ven ustedes el ventrículo derecho todo hipertrófico por la atresia pulmonar. Y lo que ocurre es lo que se llama los sinusoides coronarios. ¿Qué quiere decir? Que generalmente, debido a la presión alta que existe en el ventrículo derecho, las coronarias se irrigan del ventrículo derecho hacia la aorta, al revés. Entonces, no se puede descomprimir la presión del ventrículo derecho en caso de que existan estos sinusoides coronarios, porque al disminuir la presión en el ventrículo derecho, entonces ya no hay circulación coronaria. Entonces el paciente puede fallecer por falla cardíaca. Entonces es importante determinar la presencia de los sinusoides coronarios. Si existen sinusoides coronarios, no se toca para nada el ventrículo derecho. Acá vemos una cirugía. Vemos el ventrículo derecho pequeño, usualmente tienen ventrículo derecho pequeño. Vemos la atresia pulmonar. Y acá, como estaba atrésica, estaba ductus dependiente, que es el ductus. Una vez corregido, cierran el ductus y hacen una conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Acá ven la conexión ya. Acá estaba cerrado porque no había atresia, pero aquí con la cirugía ya hay una conexión. Pero esto siempre va a depender del tamaño del ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho es suficiente para mantener una circulación pulmonar efectiva. Si es muy hipoplásico, casi insignificante este ventrículo, ya se utilizan otros métodos de cirugía, como para ventrículos únicos.
Ahora tocaremos el otro cardiopatía que es frecuente, que es el arco aórtico interrumpido. Esta malformación, como su nombre lo dice, está caracterizada por una separación completa entre la aorta ascendente y descendente, o sea, las dos están desconectadas totalmente. Usualmente se asocia a una comunicación interventricular grande. La aorta descendente se irriga a partir de la arteria pulmonar a través de la presencia de un ductus arterioso. Eso es vital. Entonces, en este diagrama ven cómo es un corazón normal en la aorta y la arteria pulmonar. Y aquí, en esta cardiopatía, vemos... Con este doctora mejor, porque no estamos viendo en el dibujo. Bueno. Ya, bueno, acá mire, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vemos la 6B grande y vemos que la aorta ascendente es más delgada, la arteria pulmonar es más dilatada, y vemos que aquí después del nacimiento de los vasos del callado ya no se conecta con la aorta descendente. ¿Y qué sucede? Que a través del ductus arterioso va hacia la aorta descendente. Por lo tanto, la saturación en miembros inferiores debe ser inferior a la de miembros superiores. Existen varios tipos. Estos son los 3 tipos. Este diagrama está bien explicado y bien clarito para entenderlo. Esto es la aorta ascendente, tipo A. Aorta ascendente con sus vasos, el tronco brachocefálico, la carótida derecha, la subclave derecha, carótida izquierda y subclave izquierda. O sea, todos los vasos de callado están con la aorta ascendente. En cuanto aquí vemos que el tronco pulmonar nace en su rama izquierda, derecha normalmente, pero tiene un ductus gigante. Un ductus gigante que lleva sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta descendente. En el tipo B, la aorta ascendente solamente irriga hasta la carótida izquierda. Y la subclave izquierda ya depende de la aorta descendente. En el tipo C, la aorta ascendente solamente se queda con el tronco brachocefálico, con la carótida derecha y la subclave derecha, y la carótida izquierda y la subclave izquierda nacen ya de la aorta descendente. El más frecuente de los tipos es el tipo B. Este paciente generalmente es un paciente bastante crítico. Vean ustedes, este pacientito está en una UCI neonatal, tiene una gran cardiomegalia, una vasculatura pulmonar aumentada, cursa con insuficiencia cardíaca, cáncer funcional 4, está monitorizado, incluso a veces llega a la intubación con apoyo de ventilación mecánica. En el ecocardiograma, generalmente cuando hacemos la vista paraesternal, lo primero que nos debe llamar la atención es que vemos una CIB grande. Este es el tabique interventricular que debería continuar aquí, pero hay un gran defecto que ven ustedes en rojo. Eso quiere decir que la sangre del ventrículo izquierdo se está yendo al ventrículo derecho a través de esta CB grande, enorme. Vean, comparen el tamaño de la comunicación interventricular con el diámetro de la aorta, que es esta. Entonces, más o menos más del doble del diámetro de la aorta. Entonces, esto es un signo de alerta cuando uno hace el ecocardiograma y ve esta vista, en que tiene que buscar arco aórtico interrumpido. Es como una señal. Entonces, en la vista de supraesternal, vemos aquí la aorta ascendente, que continúa toda recta, no se ve que haga la curva recta, y acá no vemos nada. Recién aparece la aorta descendente aquí. Entonces, hay una desconexión total entre la aorta ascendente y descendente. Generalmente, como es una cardiopatía bastante compleja, se tiene que hacer el uso de otros exámenes, como la tomografía. Entonces vemos aquí una tomografía, la aorta, que es más delgada, hemos dicho, con unos vasos que salen de ella, y la arteria pulmonar, que es gigantesca. Aquí en la otra vista vemos acá la arteria pulmonar, sumamente grande, enorme, y vemos acá el ductus arterioso. El ductus arterioso que se continúa con la aorta descendente. Acá también vemos que hay un estrechamiento del ductus arterioso.
Por eso hemos dicho que estas cardiopatías son dependientes del ductus. Si el ductus se está cerrando aquí, el paciente va a estar bastante grave. No va a tener ya flujo a nivel de las arterias renales y puede ocurrir insuficiencia renal aguda. Aquí en otra vista vemos la misma arteria pulmonar enorme con sus ramas pulmonares gigantes y aquí el ductus arterioso con un estrechamiento y continuando con la aorta descendente. Acá otro diagrama. Bueno, esta es una hipoplasia de callado aórtico más o menos parecida porque a veces nos confundimos con esta patología, pero en realidad son patologías del arco aórtico. Vemos acá la aorta ascendente y un callado aórtico bastante hipoplásico, bien finito, como un hilito. Y después continúa la aorta descendente, vemos la pulmonar aquí dilatada y un ductus arterioso que lleva sangre hacia la aorta descendente. Entonces esta condición generalmente de paciente es bastante crítica. El tratamiento es quirúrgico. El quirúrgico, ya los cirujanos, dependiendo la anatomía de la aorta, el calibre de la aorta, pueden anastomosar la aorta descendente y la aorta ascendente. Depende de la distancia que haya de separación entre la aorta ascendente y descendente. Si es muy distante, generalmente hacen uso de un tubo, de un bypass, aorta ascendente a aorta descendente. Ahora hablaremos de otra patología que es la estenosis valvular pulmonar, que aunque parezca que no tuviera tanta gravedad, pero si esta es de grado crítico, entonces el paciente generalmente se compromete mucho. Generalmente representa el 8 a 10% de las cardiopatías congénitas, se presenta en 2.000 recién nacidos vivos. En hermanos, si un hermano tiene una estenosis pulmonar, el otro hermano tiene un 2% de probabilidad de que lo tenga también. Y generalmente el 25-30% de las cardiopatías en general cursan también con estenosis pulmonar. En cuanto a los signos y síntomas de estos pacientes, generalmente se presenta cianosis moderada severa. Estamos hablando de una estenosis pulmonar crítica en la etapa neonatal. Respiraciones rápidas, fatiga fácil, tienen dificultad para lactar, taquicardia, y en casos muy severos ya con edema de pies, párpados o manazarca. En cuanto a la clasificación según la localización anatómica, se divide en supravalvular, valvular y subvalvular. En cuanto a la severidad de compromiso gradiente, generalmente leves de menos de 49, moderada hasta 79 y la severa es de 80. Nosotros estaríamos hablando de esto, de la severa, de la crítica. Vemos la placa vemos una gran cardiomegalia con crecimiento ventricular derecho, aurícula derecha y una tremenda pulmonar, una arteria pulmonar bastante dilatada. Vemos la vasculatura pulmonar disminuida debido a que la estenosis pulmonar es severa, entonces el flujo pulmonar también está disminuido. En el eco que se le practica, acá era un video. Ahí está el video, vemos cómo la arteria pulmonar está bastante dilatada y vemos un jet multicolor, que ese jet multicolor es el único flujo sanguíneo que llega a la arteria pulmonar. El único, esto nada más, por una abertura pequeñita. Entonces, esto nos confirma la severidad del caso, puede ir a cateterismo obligado. Entonces, en el cateterismo inyecta el contraste del ventrículo derecho, y ven que aquí solamente tiene este orificio por donde sale la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, la cual se encuentra bastante dilatada, ¿no? Entonces, una vez que hagan registro de medidas de presiones a nivel de cámara de ventrículo derecho, arteria pulmonar, proceden al tratamiento, que felizmente es algo bastante asequible y consiste en una dilatación de la válvula pulmonar, una valvuloplastía con balón. Entonces se introduce en el catéter, claro que el balón lo introducen desinflado a la zona estenótica de la válvula pulmonar, y después que ubican esa zona estenótica comienzan a inflar el balón
para, hasta que desaparezca la cintura de la estenosis, ¿no? Y una vez que ha dilatado, como de acuerdo a cuántas dilataciones ha necesitado el paciente, 4 o 5 dilataciones, para conseguir que esas comisuras pulmonares estrechas se puedan abrir. En el paciente, después de esto, ya se alivia un montón, mejora el flujo pulmonar, mejora los signos clínicos y se recupera. Generalmente necesita un control periódico a través de toda su vida, pero es algo bastante viable. En cuanto a la cortación de aorta, que es una cardiopatía también que se presenta en la etapa neonatal, que es fácil de diagnosticar. Miren, acá hay una que se llama preductal y posductal. Generalmente las preductales son las que se ven en la etapa neonatal. ¿Por qué le dicen preductal? Porque aquí está la coartación, antes del ductus. Por eso le dicen preductal. Estas son las críticas. Y son dependientes del ductus. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el ductus se oblitera? Entonces el flujo hacia la aorta descendente se empobrece y puede afectar a las arterias renales y ocasionar una insuficiencia renal aguda. Entonces es una etapa bastante crítica. Acá hay una pieza anatómica donde se muestra la aorta, ven esa escotadura que hay, donde señala el sitio de la coartación de aorta. En cuanto a los signos clínicos que son fáciles de diagnosticar en etapa neonatal, es que tenemos que palpar pulsos en miembros superiores y pulsos en miembros inferiores. Generalmente en esta patología los pulsos en miembros superiores están presentes, normales, pero en los miembros inferiores no existen. Están ausentes o son muy difíciles de palpar. Otro punto también es la presión arterial, medida en miembro superior, que realmente está alta, comparado con la de miembros inferiores que está más baja o a veces no se puede detectar. En algunos casos el soplo no se escucha por delante, sino por la espalda, porque vemos dónde está ubicada la coartación. Generalmente está en la zona del istmo, cerca de la aorta descendente. Entonces la ocultación es por la espalda. En cuanto a los signos clínicos, generalmente hay una insuficiencia cardíaca con falla ventricular izquierda, circulación colateral poco desarrollada y los pulsos periféricos débiles, sobre todo los de miembros inferiores, y los soplos cardíacos puede haber como no puede haber. Generalmente responde mal al tratamiento médico porque es algo mecánico, generalmente. No es falla de función del músculo cardíaco, sino es una obstrucción a nivel de la aorta. Vemos acá una placa de un paciente con un corazón gigante. Generalmente estos niños con coartación en la etapa neonatal hacen una gran cardiomegalia, pero a expensas más del ventrículo derecho. Y vemos que está intubado. Generalmente son bastante agudos estos casos. Vemos aquí también, esto es una placa de un niño ya mayor de 4 años, donde las arterias intercostales han carcomido el hueso de la costilla, ¿no? Y entonces hay unas cotaduras aquí que señalan un cuadro típico de coartación de aorta. Vemos aquí las colaterales que desarrollan. Estas colaterales se desarrollan a través del tiempo. Vean la coartación aquí, entonces el organismo trata de ayudar. Entonces para eso desarrollo colaterales saca arterias de la aorta misma o de otras partes de las ramas de la aorta para irrigar el resto del cuerpo. Eso es un instinto de supervivencia del mismo organismo. Acá en el ecocardiograma. En el ecocardiograma es la vista supraesternal, donde vemos el callodo aórtico, que hay una curvatura aquí, como una S. Esta es la arteria pulmonar. Entonces, en la arteria pulmonar, en esta escotadura, ocurre una turbulencia que genera gradiente. Medimos el gradiente, bueno, en este caso tiene 43 milímetros de mercurio. Generalmente no debe existir ningún gradiente. Entonces, en este caso ya se confirma que es una coartación de aorta. Pasamos al cateterismo. Cateterismo también vemos ahí este estrechamiento severo y con una dilatación post-coartación de la aorta descendente. Acá se miden presiones arriba y abajo y se obtiene un gradiente. En cuanto a la tomografía, vemos también, confirmamos el estrechamiento de la coartación y vemos las arterias colaterales, ¿no?, presentes.
Acá hay uno más bonito, con bastantes arterias colaterales. Generalmente, si el niño ha repasado la etapa neonatal, ha llegado adulto o niño escolar grande, generalmente estos ya presentan arterias colaterales. Eso le ayuda bastante a la irrigación de la parte inferior del cuerpo. Y hay que tener cuidado a la hora de la cirugía porque hay que conservar el flujo a nivel de la aorta descendente. Acá hay varios tipos, como ven la coartación de aorta está ahí presente, pero acá está asociada además de una hipoplasia del callado aórtico, miren, una hipoplasia. Entonces es una patología bastante compleja. En cuanto a la técnica quirúrgica va a diferir de acuerdo a la anatomía de la coartación. Puede ser anastomosis terminal, puede ser reparación por colgajo de la subclavia, cortan la subclavia izquierda y la voltean hacia arriba, hacia la zona de la coartación. Puede ser un parche o puede ser con balón. Pero esto de angioplastía percutánea con balón no está indicado en la etapa neonatal, salvo que sea en la etapa aguda, así crítica, pero solamente tiene beneficio por un día o 2 días, porque otra vez se vuelve a coartar esa zona. Por eso la única opción para un neonato con coartación de aorta es la cirugía. Ya después si ha quedado un poco de gradiente residual, de acuerdo a la evolución se verá, de acuerdo con los estudios, ahí recién se procedería a una angioplastía con balón de la coartación residual. Ahora, ¿qué hacemos? Estas son las cardiopatías más críticas que vemos nosotros a diario aquí. Entonces, ¿qué se puede hacer de inicio? Bueno, todo va a ayudar bastante el diagnóstico prenatal. Eso es importante. Después, trasladar al neonato a un centro de nivel superior, generalmente donde tenga una UCI neonatal y donde se realice la cirugía cardíaca. Es preferible que el parto en estos niños sea natural, a menos que exista un hidros fetales. Se recomienda el parto entre las 39 y 40 semanas y no más antes. Se colocan las líneas venosas, arteriales, umbilicales y se trata de mantener la patencia del ductus arterioso con una infusión de prostaglandina, con dosis que van de 0.05 microgramos por kilo por minuto a 0.1 microgramos por kilo por minuto. Lo recomendable es disminuir la dosis lo más que se pueda, usar la mínima dosis que pueda obtener una respuesta favorable. Después chequearlo como está en una UCI, medición de saturación de oxígeno en forma permanente, de acuerdo al tipo de cardiopatía que tenga. En cuanto a los efectos colaterales de la prostaglandina 1, los más frecuentes son la hipotensión, el apnea y la fiebre. El apnea generalmente es más frecuente en neonatos que pesen menos de 2 kilos. También se ha visto convulsiones o rash. Lo menos frecuentes son la hipertensión del cuello, taquicardia, diarrea, edema, urticaria, coagulación intravascular diseminada, anemia, trombocitopenia, taquicardias, o fibrilación ventricular o bloqueo AB de segundo grado. Esos son menos frecuentes. Se recomienda no dar por más de 24 horas el tratamiento de prostaglandina. ¿Cómo se administra? Generalmente la ampolla viene de 500 microgramos, la cual se diluye en 50 mililitros de suero fisiológico. Hay unos frasquitos pequeños de suero fisiológico, entonces en eso se diluye. Entonces la concentración va a ser en 1 centímetro, equivale a 10 microgramos de prostaglandina E1. ¿Cómo se calcula después para aplicarlo al paciente? Se practica esta fórmula, que es 30 por el peso en kilos del paciente. Va a dar una cantidad X en microgramos. Entonces se empieza, como hemos dicho, con la dosis más baja, que es 0.05 microgramos por kilo por minuto. Esto generalmente se descarta cada 24 horas. Ejemplo, un neonato que pese 3 kilos. Entonces la dosis es 30 por 3, sería 90 microgramos. Entonces, esos 90 microgramos tenemos que, un envolutrol de 24 centímetros cúbicos, agregamos dextrosa 5% y prostaglandina E1,
que de acuerdo a la dosis que hemos calculado le sale como 9 centímetros de esta solución. Entonces 15 más 9 son 24. Entonces toda esta solución se infunde en 1 centímetro por hora, que va a ser en realidad 0.05 microgramos por kilo por minuto. Se puede ir aumentando poco a poco de acuerdo a la respuesta del paciente, pero generalmente responden bien a dosis bajas. Entonces, como le digo, este tratamiento solamente es una emergencia para dar tiempo a que el cirujano prepare la sala de operaciones o el hemodinamista prepare su sala para proceder a la resolución de la cardiopatía en sí. Algunas veces solamente son paliativas nomás y otras veces correctora es más difícil. Pero con el tiempo ya puede el niño sobrevivir, pasar esa etapa aguda de la neonatal y ser programado ya con tiempo para una electiva, de acuerdo a su cardiopatía. Muy bien. Bueno, eso es una pequeña charla de unas cardiopatías muy complejas en la etapa neonatal que son ductos dependientes. Muy bien, agradecemos entonces la exposición de la doctora Jean Guaringa y estaremos aquí a la espera de que el doctor pueda comunicarnos alguna inquietud, alguna pregunta del público que ha asistido a esta exposición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos saludos desde la Dirección de Infosalud. Doctora Jean Guaringa Bejarano, licenciada María del Carmen Taquilla, todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, muchísimas gracias por la exposición. No tenemos preguntas en el chat, pero quizá, doctora, se nos podría ayudar con respecto a hacer una visión desde el primer nivel de atención, cómo sería el diagnóstico prenatal, el diagnóstico precoz. Generalmente en nuestro medio no está muy promocionado la ecocardiografía fetal. Hay muy pocos centros que realizan esos estudios, como la maternidad de Lima y algunos, la San Bartolomé a veces. Entonces no está tan promocionado esa prueba de ecofetal. Sería bueno, sería fenomenal. Pero una vez que nace un bebito, por ejemplo, en un hospital, en una posta, y vemos que el paciente tiene bastante distrés respiratorio, que están comprometidas sus funciones vitales, tanto su frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que la saturación baja, porque eso es evidente, a veces con la vista nomás podemos ver que el paciente está medio cianótico. Entonces, que el paciente no puede lactar, es incapaz de lactar. Entonces, eso ya es un signo de gravedad, que lo que tienen que hacer es lo más urgente, si es posible, derivar a un hospital. Y mientras tanto, le toman una placa para definir si es una cardiopatía congénita con flujo aumentado o disminuido, ¿no? Si es disminuido, estamos en el grupo de las atresias pulmonares, que esas son pacientes que son muy cianóticos y que en la auscultación generalmente no hay soplo. Pues nosotros usualmente en la práctica diaria, cuando vemos un niño cianótico, lactante, pequeño, neonato, y no sopla, el primer diagnóstico que ponemos siempre es atresia pulmonar. Atresia pulmonar, entonces, ¿qué quiere decir atresia pulmonar? Ductos dependiente, porque es una patología ductos dependiente. Entonces, todos corren por la prostaglandina. Por la prostaglandina, porque un día, 2 días que está con prostaglandina, ya nos lleva ¿cómo se llama? A preparar todo el ambiente para el tratamiento respectivo. Lo malo que es que en nuestro país, ¿no? No todos los centros médicos cuentan con un ecocardiógrafo, que daría un montón para el diagnóstico rápido y definido de la cardiopatía. Pero usualmente con esos parámetros de una placa y ver la saturación del paciente, ayuda un montón. Entonces yo creo que podría instalarse de inicio la prostaglandina, porque no le va a perjudicar en nada, más bien va a tener la patencia del ductus arterioso, ya sea una coartación, hemos visto una infinidad de cardiopatías, sea coartación, sea arco aórtico interrumpido, sea estenosis pulmonar crítica o estenosis valvular aórtica también crítica. O sea, todos estos casos críticos generalmente son ductos dependientes. Doctora Jim, entonces de repente ustedes por la experiencia que ya vienen manejando con estas patologías y el
la intervención con prostaglandina, recomendaría que desde los centros de menor complejidad tengan esta habilidad y estos conocimientos para el buen uso de la prostaglandina hasta que lleguen a un centro de mayor nivel de atención, ¿verdad? Bueno, sí, sí, sí. Claro, esa es la disponibilidad, pero a Ajá. veces es difícil también eso. El acceso al El medicamento. acceso al medicamento Oh, porque ya. también tiene un costo, ¿no? Ujú. Y tiene una manera de preparar, ¿no? Pues ya le he explicado más o menos cómo se Ujú, así prepara es. para tener una pauta. Generalmente vuelan y para eso es importante ¿cómo se llama? La Consultas. consulta, urgente, nos muestran la placa, decimos ya, no tráiganlo de una vez al paciente aquí y preparamos todo para que el cirujano también se prepare y hacemos todo lo que se puede hacer en la medida que se pueda resolver el caso, ¿no? Como ya hemos dicho, por ejemplo, en atresia pulmonar, si la anatomía del paciente es desfavorable, por más que queramos, no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Solamente esperar, esperar, esperar que vaya creciendo el niño, a ver si ha crecido un poquito sus ramitas y puede ser sometido a alguna opción quirúrgica. Doctora, justo hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es la importancia del uso de la prostaglandina? Bueno, generalmente el uso de prostaglandina solamente está reservado para situaciones críticas de emergencia. Estamos hablando de patología ducto dependiente, que el ducto es como un cordón de vida, que si se cierra ya no hay vida. Entonces, en esas cardiopatías, generalmente es de vida o muerte. Entonces, eso es básico. Y para eso, claro, yo entiendo que a veces es difícil, ¿no? Diagnosticar así, sin ningún examen de ayuda qué paciente necesita o qué paciente no necesita, pero daño no le vamos a ocasionar. Daño no le vamos a ocasionar. Perfecto. Doctor, nos han preguntado Sí, se cuándo se habla de puede. un shunt central. Un shunt central. Eso, se hace un shunt central cuando hay una atresia pulmonar. Hemos visto que cuando hay flujo pulmonar disminuido, entonces ese paciente necesita flujo al pulmón. Entonces, ahí se realiza un blelotaxia. Por ejemplo, aquí vemos la rama pulmonar. Aquí ya, sí, sí, acá. Vemos las ramas pulmonares. Entonces, vemos que hay una atracción pulmonar, o sea, solo dependiente del ducto arterioso. El siguiente paso sería una opción quirúrgica. Entonces, hemos mencionado que si esta ramita pulmonar mide menos de 3 milímetros, no tenemos opción quirúrgica, porque por más que lo operen, los resultados no van a ser buenos. Pero si mide más de 3, mide 4 o 5, sería beneficioso, como dicen, hacerle un shunt. Un shunt puede ser un blelotáusic o un shunt a la arteria pulmonar principal, generalmente como la arteria pulmonar principal es tiene más milímetros que la ramita, entonces puede ayudar un montón. Pero en otros casos a veces no hay ni tronco pulmonar. Y a veces otros casos, como le he mencionado, no hay ni ramas pulmonares. Solamente son colaterales, son como unas mallas, unas redes a nivel de todo el pulmón que ayudan a aumentar, ¿no?, el flujo pulmonar. Entonces, todo va a variar de acuerdo a la patología del paciente. En este caso, por ejemplo, hemos visto que le han abierto una comunicación entre el ventrículo derecho y arteria pulmonar directo, para que vaya creciendo también de ese modo la arteria pulmonar y sus ramitas, ¿no? Pero todo depende también del tamaño del ventrículo derecho. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a todos los puntos conectados, los hospitales de Barranca, Hospital de Juliaca, Hospital de Apoyo 2 Sullana y la red Oxapampa. Tenemos una pregunta también, continúan con las prostaglandinas. Buenas tardes, somos un hospital tipo 2-1, tenemos nacimientos recién nacidos con cardiopatías cianóticas, ductus dependiente, y muchas veces hay demora en aceptación de referencia a UCI neonatal. ¿En qué instituciones podríamos conseguir la prostaglandina en caso de emergencia y sea necesario para salvar la vida del paciente, ya que no nos aceptan la referencia? Y la otra pregunta es si es efectivo el inicio de prostaglandina en el lactante mayor de 3 meses de nacido. Ya, generalmente la prostaglandina no está indicada en lactantes mayores de 3 meses, solamente en la etapa neonatal. O sea que indicarle no tendría ningún beneficio. A esa edad ya se opta por alternativas quirúrgicas o de cateterismo, ¿no? Por ejemplo, le he mencionado en una de esas figuritas
que el doctor ha colocado un stent a nivel del ductus. Aquí hay una... Aquí. ¿Se acuerda que acá entonces no vemos ramas muy hipoplásicas? Entonces no tiene opción quirúrgica en este caso. Entonces lo único... Marco bien, porque no sale. Lo único es la colocación de un stent por cateterismo. Entonces, hemos tenido varios casos así, en que se colocó el stent y generalmente han durado más o menos 1 año, 2 años de patencia. Y el niño ha crecido. Entonces ha sido un beneficio enorme para nosotros. Entonces, la prostaglandina ya para niños de 3 meses ya no está indicado. Ya no está indicado, ya se hace otro procedimiento, ya sea cateterismo, cirugía. Sí, justo, doctora, hay otra que dice, ¿hasta cuántos días de nacido podría ser útil iniciar las prostaglandinas? Generalmente los pacientes críticos se presentan durante la primera semana, pero puede usarse durante la primera y segunda semana. Pero eso no quiere decir que va a estar con la prostaglandina. Generalmente se indica a lo más que se recomienda 2 días. 2 días, pero mientras en ese interín ya se está programando el cateterismo urgente con su balón, el hemodinamista o el cirujano ya de una vez con su cirugía, ¿no? Entonces, dependiendo, por ejemplo, acá colocaron un stent. Un stent, entonces le alivió el flujo pulmonar, o si no, también pueden dilatarlo. Entonces, diferente alternativa, y diferente de acuerdo a la anatomía del paciente. Generalmente, por ejemplo, una coartación es 100% quirúrgica. Perfecto. No se tiene por qué esperar tanto tiempo para operar a un paciente, ¿no? Mientras más precoz y más rápido sea la solución del caso, sería mejor. Porque ya sabe que varios días se demora, el niño se puede contaminar, infectar y eso retarda el tratamiento quirúrgico. Entonces, mientras algo cardiopatía diagnosticada, digamos, sería cardiopatía tratada. No se puede esperar más tiempo. Excelente. Doctora, otra pregunta en el chat que dice, uso de oxígeno en ductos dependiente. Algunos médicos indican retiro aunque el paciente sature menos del 72%, por ejemplo. Sí, siempre ha habido esa controversia. Pero no, se tiene que administrar oxígeno. El oxígeno es para la parte de apoyo respiratorio. Eso, por ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Tengo un niño cianótico que está completamente morado, se satura 70%, 65%. Yo le pongo oxígeno a ese niño nunca va a subir su saturación, porque su cianosis no es de tipo respiratorio, sino es tipo cardíaco, ¿no? Entonces el ducto igualito, el ducto no se me va a cerrar tampoco con el oxígeno que le voy a administrar. Me va a aliviar bastante la dificultad respiratoria, porque he dicho que hay una dificultad, una frecuencia respiratoria alta, dificultad para lactar, ¿no? Entonces, con la justa, ese niño está respirando. Entonces, es necesario su apoyo de oxígeno, porque incluso hemos mencionado que algunos pacientes de estos están en ventilador. ¿Y el ventilador qué le damos? Oxígeno. No le vamos a dejar sin oxígeno. El ventilador es con oxígeno. No hay ninguna contraindicación. Puede usarse oxígeno. Perfecto, doctora. Muy útil entonces esta información. Doctora, nos siguen preguntando en qué instituciones podríamos conseguir la prostaglandina en caso de emergencia y sea necesario para salvar la vida del paciente, ya que a veces no aceptan la referencia. Ahí viene el tema. Eso generalmente, bueno, en nuestro hospital tenemos prostaglandina porque tiene que hacer un pedido especial. No es una droga común, corriente, como un antibiótico, una amoxicilina, un panadol. Es una droga muy específica y generalmente se hace con documentación legal. Entonces, no hay mucha facilidad en ese aspecto. Sería coordinando de hospital a hospital, ¿no? La vía de poder conseguir eso. Quizás las autoridades ya a nivel político, a nivel de más alto cargo, podrían ver la facilidad para que cada unidad hospitalaria tenga disponible medicamentos de emergencia, porque son una emergencia y en eso va la vida de un paciente.
Porque si un paciente grave hace paro cardíaco, después queda con secuelas neurológicas que al final va a repercutir en la sociedad, ¿no? No va a ser un ser humano útil para la sociedad. Entonces, lo importante es evitar esos problemas que conlleva una cardiopatía grave, ¿no? Doctora Jim, entonces quiero entender que la prostaglandina se adquiere en nuestro instituto a través de compra directa, muy especial, por estos casos por que casos tenemos. legales, Casos sí, legales, ¿no? No es que se adquiere por Digemid, a través del CIS, no. También, pero todo es con documentación. Ajá. Lo malo que es una droga muy específica que no es fácil de comprarla. No lo venden tampoco en las farmacias. Es muy difícil, de verdad. Eso yo creo que esa solución puede estar a un nivel superior ya a nivel del Ministerio de Salud. Bueno, son gestiones que vayan a tener que hacer cada director, a nivel central, ¿no? Con los establecimientos que tengan mayor concentración de estas patologías. Sobre todo donde nacen bastante neonatos, ¿no? Así es. Bueno, doctor Ortega, no sé si hay alguna otra pregunta más o ya hemos absuelto todas las dudas. ¿Se escucha? No, licenciada María. No se escuchó, creo. Ya creo que han absuelto todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Jim Guaringa Bejarano, licenciada María del Carmen Taquilla, todo el equipo del Instituto de Salud del Niño de Breña. Es muy importante. Esperamos entonces tenerla en próximas telecapacitaciones. Muchas gracias. Muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias.